Procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de formalidades y requisitos que la administración pública debe observar en la formación, modificación y extinción de sus declaraciones y decisiones administrativas, así como la Constitución Política del Estado en su artículo 163 determina el procedimiento legislativo que el órgano legislativo debe observar para la sanción de leyes, es decir, que existen normas jurídicas específicas que norman el procedimiento administrativo que debe ser observado por los entes públicos para la realización de la función jurídicamente administrativa estatal. El procedimiento administrativo boliviano se encuentra reglado como norma jurídica marco en la Ley número 2341 del 23 de abril de 2022 de procedimiento administrativo. La Ley número 2341 de procedimiento administrativo, en su artículo 1, objeto de la ley, señala que la ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la actividad administrativa del sector público. En su contenido se circunscribe a los reglamentos y actos administrativos, definiendo a estos últimos en su artículo 27, como toda declaración de alcance general o particular que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Recursos administrativos. Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, señala que se denomina recurso administrativo a cada uno de los particulares pueden interponer contra las resoluciones administrativas y ante los propios organismos de la administración, tales como el de reposición o reconsideración y el jerárquico, que se interponen dentro de la vía administrativa y hasta agotar la misma para luego proseguir con el trámite contencioso administrativo. El recurso es toda impugnación en término de un acto administrativo o reglamento con el fin de que se revoque, modifique o sea saneado. Clasificación de los recursos administrativos. Como recursos administrativos en el derecho positivo se tiene lo que es el de reconsideración, denominado igualmente de oposición, reexposición, revocación o revocatoria, que se interpone ante la misma autoridad que dictó el acto administrativo. El de apelación, que se interpone por ante el órgano inmediato superior al que emitió el acto impugnado, en tanto autoridad superior intermedia en la estructura administrativa a la que pertenece el emisor. El jerárquico, que se interpone ante el órgano administrativo superior del órgano que dictó el acto. El de alzada, que procede contra actos de entidades descentralizadas, entidades autárquicas o de empresas de Estado. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer sobre lo que es los principios y caracteres jurídicos del procedimiento administrativo. La doctrina, la legislación han precisado y han desarrollado una serie de principios y caracteres que informan al procedimiento administrativo y tienen por finalidad el resguardo de la legalidad objetiva y la protección de los derechos subjetivos de los administradores en la tramitación de la actuación administrativa estatal. Asimismo, el profesor Roberto Troni, en su obra Procedimiento Administrativo, precisa la existencia de principios jurídicos sustanciales, que estos son de rango constitucional, y los principios jurídicos formales, que son de una naturaleza legal o reglamentaria, que constituyen en pautas directrices que justifican las finalidades y las pautas procesales complementarias, de los cuales resultan o derivan las notas y las características del procedimiento administrativo. Ahora, ¿qué son los principios jurídicos sustanciales? Son principios de jerarquía constitucional que justifican la finalidad del procedimiento administrativo, garantizan la legalidad del procedimiento y la participación de los administradores en la formación, en la emisión, en la impugnación de las actuaciones administrativas del Estado.
Dentro de este principio tenemos lo que es la legalidad objetiva, el debido proceso, la gratuidad, la oficialidad, el informalismo, la eficacia y los recursos administrativos. Yo voy a dar a conocer lo que es la legalidad objetiva. Esto nos indica que toda actuación administrativa debe estar subordinada a normas jurídicas, constitucionales, legales o reglamentarias, preexistentes y externas al procedimiento administrativo. El principio sustancial de la legalidad objetiva exige que las actuaciones administrativas observen la jerarquía de las normas jurídicas, la igualdad de los administradores y el control jurisdiccional de dichas actuaciones. Asimismo, este principio de la legalidad objetiva se encuentra reconocida en nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 122, que dispone la nulidad de los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen. Asimismo, el artículo 410 de la Constitución determina la supremacía de la Constitución Política del Estado y su aplicación preferente a los tratados internacionales, leyes nacionales, estatutos autonómicos y las legislaciones que pueden ser departamentales, municipales, indígenas, y los decretos. Asimismo, también nos señala en el artículo 14 de la Constitución que reconoce y garantiza la igualdad jurídica de todo ser humano, sin distinción de ninguna naturaleza. Por su parte, también nos indica en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, publicidad, compromiso, calidez, calidad, honestidad. Por su parte, también el artículo 4 de la Ley 2341 del procedimiento administrativo establece que la actividad administrativa se regirá por los principios de sometimiento a la ley, de legalidad y presunción legítima, por lo que la administración pública se regirá por los actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrativos el debido proceso. Por su parte, también hay una sentencia constitucional, la 1464 del 2004, del 13 de septiembre, que indica el principio de la legalidad en el ámbito administrativo implica el sometimiento de la administración al derecho para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa. En consecuencia, a las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a las leyes y al derecho. Eso sería en cuanto a la legalidad objetiva. Voy a dar paso a mi compañero. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental que contiene garantías de las personas constituidos en el derecho procesal. El debido proceso se constituye como una garantía de carácter constitucional. En los artículos 116 y 119 de la Constitución Política del Estado garantizan a la persona la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho inviolable a la defensa, a ser juzgados por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial. El debido proceso en el procedimiento administrativo nos indica que es el guardián de los derechos y garantías reconocidos por la Ley del Procedimiento Administrativo y la Constitución Política del Estado a favor de los administrados. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en su sentencia número 0448/2010, se refiere sobre el debido proceso administrativo, en el cual también nos indica que debe ser entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que mínimamente se garanticen al administrado infractor los siguientes elementos, las cuales son estructurar adecuadamente su defensa, ser debidamente escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar. En nuestro punto tenemos el debido proceso en la Ley de Procedimiento Administrativo.
En Bolivia, la ley del procedimiento administrativo, la cual es la 2341 del 23 de abril de 2002, regula la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público, en los cuales el órgano administrativo puede afectar derechos y garantías reconocidos por la ley en el reconocimiento de los derechos subjetivos o sus intereses de los administrados, hecho que constituye la vulnerabilidad de derechos de los administrados, entre ellos el debido proceso, y los afectados se encuentran plenamente facultados para demandar. El procedimiento administrativo se encuentran catalogados los derechos de las personas con relación a la administración pública. Muchos de estos derechos son considerados elementos constitutivos. En el artículo 16 de la Ley 2341 del procedimiento administrativo tenemos 3 elementos, los cuales son: inciso A, formular peticiones ante la administración pública; inciso B, a iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos; la C, participar en un procedimiento ya iniciado cuando efectúe sus derechos subjetivos e intereses legítimos. La siguiente es a conocer el estado de procedimiento que se aparte, formular alegaciones, presentación de pruebas, a no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública, a que se rectifiquen los errores que obren en registro y documentos públicos, a obtener una respuesta fundada, motivada a las peticiones y solicitudes que formulen, a exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento, a obtener certificados y copias de los documentos, a acceder a registros y archivos administrativos en los cuales están establecidos por la ley, a ser tratados con dignidad, a exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad. Estos 3 elementos están contemplados en el artículo 16 de la Ley 2341, que es a favor del administrado infractor. Dentro de este conjunto de elementos se pueden resaltar las siguientes: formular peticiones ante la administración pública. Este elemento nos da la capacidad, la potestad o la facultad que tiene la persona para pedir, ya sea individual o colectivamente, ante las autoridades administrativas, la atención o satisfacción de sus necesidades o requerimientos. A este efecto, la administración no puede decidir sin escuchar a las partes interesadas o sin darles la posibilidad de expresarse sobre el mérito de la decisión. Otro elemento es formular alegaciones y presentar pruebas. Los particulares tienen derecho a ofrecer y producir las pruebas que consideren pertinentes, las cuales se sumarán a las producidas y obtenidas de oficio por la administración. Las pruebas pueden ser documental, pericial, testimonial. La administración no puede negarse a hacer efectivas las pruebas ofrecidas por los particulares, salvo casos excepcionales, cuando la prueba sea claramente irracional, ante la cual debe fundamentarse su rechazo. Otro elemento es obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes. La siguiente es exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento. La administración tiene derecho a que el procedimiento sea resuelto en un plazo que permita una defensa adecuada de sus intereses y dentro de los plazos establecidos por la norma legal. El incumplimiento de este plazo constituye un silencio administrativo negativo en contra del administrado y puede dar lugar a la responsabilidad por la función pública de los servidores públicos. De la misma manera, en los artículos 11, 56, 64, 66 y 70 de la Ley
procedimiento administrativo reconoce el derecho de los administradores a interponer recursos administrativos de revocatoria. Otro punto es el derecho a la defensa. El procedimiento administrativo reconoce, al igual que la defensa en juicio, es también un derecho aplicable al procedimiento administrativo, en el cual se comprende algunos derechos, los cuales son: a ser oído, es la oportunidad de expresar sus razones y desde luego también expresar sus argumentos y de las cuestiones propuestas en cuanto sea contundentes a la solución del caso. A la obligación de decir expresamente las peticiones, a la obligación de fundar las decisiones analizando los puntos propuestos por las partes. Otro punto es a ofrecer y producir pruebas. Derecho a que toda prueba razonablemente propuesta por el administrado sea producida. A una decisión fundada. La administración debe necesariamente analizar los puntos propuestos por las partes. A la impugnación, la decisión. El otro punto del debido proceso son los caracteres jurídicos en relación al carácter preliminar del procedimiento administrativo. En el artículo 4 de la Ley 2341 del procedimiento administrativo, en el inciso I, nos indica: el Poder Judicial controla la actividad de la administración pública conforme a la Constitución Política del Estado y a las normas legales aplicables. Y en relación al carácter resolutorio del procedimiento administrativo, los artículos 17 y 52 del procedimiento administrativo disponen que la administración pública está obligada a dictar resoluciones expresas en todos los procedimientos administrativos y que cuantos deberán necesariamente concluir en la emisión de una resolución administrativa que declare la aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado. En este punto nos habla en los dos artículos acerca de las obligaciones y deberes que tiene la administración pública en cuanto a los administrados. Oficialidad. El principio de la oficialidad deriva del principio de la legalidad objetiva. Tiene como primera hipótesis la impulsión de oficio del procedimiento. En efecto, si bien el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a petición de parte, la impulsión de este corresponde en todos los casos a la administración. Ello es así porque en la actuación de los órganos administrativos no debe satisfacerse simplemente un interés individual, sino que también un interés colectivo y el propio interés administrativo. De allí que la inacción del administrado no puede determinar en ningún caso la paralización del procedimiento. Además, la administración pública, aun en los casos de inactividad de parte de los administrados o de desistimiento, tienen el deber de impulsar de oficio el procedimiento y de averiguar e investigar la verdad material u objetiva más allá de la verdad formal que expresen las pruebas presentadas por los particulares. La Ley numeral 2341 de procedimiento administrativo, en su artículo 4, inciso D, expresamente reconoce los principios de la verdad material y de oficialidad, al establecer que la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil y que está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que medie interés público. También vemos el artículo 46 de la misma ley 2341, dispone que el procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todas sus etapas y se transmitirá de acuerdo con los principios establecidos en la ley. El carácter jurídico del principio jurídico de oficialidad deriva su carácter de instructorio o inquisitivo como un deber de las autoridades administrativas para la adopción de sus decisiones. Bien, el informalismo.
El principio del informalismo como un derecho está a favor del administrador, en lo cual tiene la finalidad de eliminar los obstáculos puestos innecesariamente. Esto con la finalidad del desarrollo de un procedimiento a fin de que esto se realice de forma ágil. El informalismo está determinado por el artículo 4, el inciso 1 de la número 2341. Del principio de informalismo a la acción de libertad. El informalismo por ausencia de requisitos formales en su presentación, inmediatez por la urgencia de la protección de los que nos resguardan. Por otro, la sumariedad por el trámite caracterizado en su celeridad. En general, no se reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, por lo que se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad. Bueno, yo voy a hablar acerca de la eficacia. Este es un principio definido con la capacidad de una organización para cumplir los objetivos ya indicados que estén establecidos y preestablecidos, y que este principio lo que hace es cumplirlos, asumir ese reto de realizar. Según el autor Robert, la consecuencia que tiene este principio es que impone reglas de serialidad, sencillez y una economía procesal. Según el profesor Alan, señala que como consecuencia del principio de la eficacia y el principio de la economía procedental, también del procedimiento administrativo y los efectos del cumplimiento del fin del propuesto, que logre con el menor costo y de la forma más rápida posible. El principio jurídico de la eficacia incluye las abreviaciones de los plazos, la flexibilidad probatoria y unificatoria de la naturaleza establecida de las reglas del silencio administrativo cuanto su naturaleza. Injurídicamente, en efecto, en relación administrativo, en el artículo 4, numeral J y K de la Ley 2341 del procedimiento administrativo, reconoce los principios de eficacia y economía, de sencillez, simplicidad y celeridad, al señalar que todo el procedimiento administrativo debe lograr su facilidad evitando deliciaciones indebidas, y que los procedimientos administrativos se desarrollen con economía, simplicidad y celeridad, evitando de trámites de formalismo o diligencia innecesaria. En el Tribunal Constitucional, en su sentencia constitucional del 25 de septiembre, expresa en efecto dentro de esos principios se rige la actividad administrativa, se encuentra en el principio de la eficacia, bajo cuyo orden todo procedimiento administrativo debe lograr finalidad evitando deliciaciones. Continuamos con recursos administrativos como conceptos, ¿no? Manuel Osorio, en su diccionario de ciencias jurídicas, políticas sociales, señala que se denominan recursos administrativos a cada uno de los que los particulares pueden imponer contra la resolución administrativa y ante los propios organismos de la administración, ¿no? Como tales, el de reposición y reconsideración, se puede decir, y el jerárquico, que se interponen dentro de la vía administrativa. Ahora vamos a hablar de los recursos administrativos en Bolivia. En carácter de un acto jurídico procesal administrativo, que pueden ser recaudos formales, ¿no?, y sustanciales. Los sujetos para poder acceder a ellos deben estar legitimados, como tener la facultad concedida, ¿no?, por el artículo 11 y la Ley de Procedimiento Administrativo, establecido que debe existir un derecho subjetivo reconocido, el cual es lesionado. También podemos hablar los actos que no ponen fin a la vía administrativa. Son aquellos
que a pesar de resolver un procedimiento, permiten su impugnación ante la misma administración, sea ante el propio órgano que dictó, ¿no?, el acto, o bien ante su superior jerárquico. También vamos a tener los recursos que proceden contra los actos, ¿no? El primer acto definitivo es aquel que resuelve el fondo de una causa, aunque no sea en última instancia, siempre que afecten, ¿no?, la lesión, un derecho reconocido. Como el segundo acto, actos que causan estado, es aquello que resuelve el conflicto en última instancia, siendo de carácter irreversible, donde ya no existe impugnación, no existiendo contra la vía administrativa, sin afectar el futuro contrajudicial mediante la vía contenciosa, ¿no?, administrativa ante la Corte Suprema de Justicia en base al artículo 70. Y como último acto es el acto interlocutorios, ¿no? Solo resuelve cuestiones, asesorías y procedimiento. De tal manera que pueden suspenderlo o cortar, es decir, terminar el proceso evitando que se dice el acto administrativo final. También en Bolivia existe una serie de recursos en todos los campos de la administración. Como podemos mencionar los recursos de revocatoria, es aquel que suspende la resolución del fallo que sea afectado, tiene efecto devolutivo, ¿no? El otro recurso sería recurso jerárquico, es aquel que se presenta ante una autoridad superior, de acuerdo al orden jerárquico o jerarquía. Como mencionar, el recurso de apelación señala como atribución de las Cortes Superiores de Distrito el de conocer el grado de apelación, todas las sentencias y resoluciones dictadas en la primera instancia. También como mencionar el procedimiento civil. También mencionar el siguiente recurso extraordinario de nulidad, ¿no? Es aquel que se presenta en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal de la Apelación. Se maneja, ¿no?, acorde al Código de Procedimiento Civil. Recursos contra impuestos ilegales. Procede contra toda creación de atributo que vaya contra de la Constitución Política del Estado. El siguiente recurso es de amparo administrativo. Protege los bienes de la persona y propiedad en contra los ataques de los hechos. Solo proceden en este caso, ¿no?, cuando estos pongan en riesgo. También mencionar el recurso directo de la nulidad, planteando, ¿no?, ante la Tribunal Constitucional contra todo acto o resolución de quienes usurpan funciones sin competencia, ¿no?, o sin jurisdicción. El siguiente recurso sería de la compulsa. Es aquel que procede contra la negatividad al recurso de apelación, es de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso en trámites municipales, ¿no?, es interpuesto ante la misma autoridad que emite, ¿no?, la resolución administrativa para que se pronuncien en un determinado plazo, la cual revocará o confirmará la decisión al vencer el plazo. Sin respuesta se abrirá el recurso jerárquico y, si es necesario, a la vía judicial, ¿no? Como último recurso vamos a tener en la materia de bolsa de valores. Esta está dispuesto, ¿no?, en la normativa especial, y para no desviarnos de nuestro tema no realizaremos su análisis correspondiente. Eso sería. Gracias. Dando continuación a la exposición, al tema del desarrollo, al tema administrativo, tenemos la clasificación de los recursos administrativos, el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Ambos recursos plasmados insertos en la Ley 2341 en su artículo 64 y artículo 66 respectivamente. La Ley de Procedimiento Administrativo tiene el fin de regular
la normativa dentro de la vida administrativa en el sector público. Esto mismo está fiscalizado por la Contraloría General del Estado, el cual establece responsabilidades, puede ser por acción u omisión. Dentro de ese procedimiento están figurando todos los recursos que se puede interponer ante una denuncia, puede ser que la denuncia puede tomar conocimiento de la autoridad sumariante de una entidad X contra un servidor X por malversación de fondos, no sé, puede ser tal vez por por denuncia por avasallamiento de terreno, en fin, muchas otras cosas o casos que se pueden presentar. Entonces, en el recurso de revocatoria nos dice: deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que promulgó la resolución impugnada. Asimismo, también podrás entender que la autoridad sumariante en una entidad pública es un espacio que tomó que puede ser interpuesto una denuncia, por ejemplo. La autoridad sumariante puede tomar conocimiento de aquello y deberá tomar los recaudos correspondientes para informar a la MAE, a la máxima autoridad ejecutiva de una entidad X, para tomar acciones. Asimismo, el recurso jerárquico tiene 4 aspectos. Con el número 1, como punto 1 tenemos contra la resolución que resuelve el recurso de revocatoria. En sí es esto, que si este recurso de revocatoria tiene un plazo que vence una vez interpuesto de 10 días, el cual, al no ser respondido o al no ser interpuesto, al no ser propugnado, corresponde plantear el recurso jerárquico, toda vez de que el recurso jerárquico es el siguiente paso al recurso de revocatoria. En el punto 2 se tiene se interpondrá ante la autoridad administrativa que corresponda donde se haya originado dicha denuncia, puede ser. Asimismo, en el punto 3 tiene el plazo de 3 días para interponer acciones, para poder presentar pruebas, antecedentes que den paso a presentar recurso. Y como punto 4, la máxima autoridad ejecutiva de una entidad X está la facultad de tomar decisiones al respecto. Asimismo, el recurso de alzada. El recurso de alzada es un medio de impugnación de los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa. Esto está inserto en la ley 3092 en su artículo 196. No está propiamente dicha o mencionada en la ley de procedimiento administrativo, mas sin embargo sí se menciona en la ley 3092 que tiene relación, tiene fin con la ley de hidrocarburos, que está plasmada y tiene un código. Entonces en esa parte se hace mención, pero más no presenta como un recurso propiamente dicho fuera de estos dos en la ley del procedimiento administrativo. Cabe señalar también que la Contraloría General del Estado tiene sus mecanismos, sus procedimientos para poder, si fuese el caso, el tema del auditor, ¿no es cierto?, de una determinada entidad o empresa, puede pasar su informe, puede haber, digamos, hechos o antecedentes o actuados que puedan haberse generado ante una supuesta denuncia. Es un ejemplo. Entonces, que la Contraloría General fiscaliza toda acción o omisión, puede ser una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil, una administración ejecutiva o en su defecto una responsabilidad penal. ¿No es cierto? Que esto está dentro de la ley también, que se puede tomar como referencia la 1178 y la 2027, así también la Ley General del Trabajo. Claro que no tienen, quizás pues si se puede decir, una conexión entre sí, pero que está siendo regido tanto la administración privada como la administración pública, ¿no es cierto? Entonces, que llegan a un mismo fin, que la Contraloría General del Estado es un ente que fiscaliza todas las acciones de entidades o servidores o exservidores públicos. Eso no libera, digamos, de responsabilidad, por más que haya renunciado un X servidor público. Es así que estos recursos pueden ser interpuestos en una denuncia, en un proceso, puede ser sumario interno, puede ser, ¿no es cierto?, a servidores públicos o a servidores activos.
Entonces eso es un medio, es un mecanismo que se puede ir tomando para poder llegar a una conclusión en el proceso administrativo. Eso es cuanto puedo exponer y dar paso al siguiente compañero. Gracias. Sobre la legitimación, podemos tomar a 3 autores, 3 profesores, siendo abogados, teniendo sus maestrías, doctorados, con estudios en diversas universidades a nivel internacional, como también siendo docentes de posgrados, docentes de universidades en distintos países. Bueno, tomamos como primer autor al profesor Íñigo Sanz Rubiales, quien menciona que para él la legitimación es la aptitud para ser parte en un proceso concreto. Él menciona una palabra que es legitimatio ad processum. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en un proceso administrativo se puede mandar a una persona en representación del demandado o del demandante. Generalmente ocurre en la parte del demandado. Entonces, lo que significa legitimatio ad processum es eso: el poder dar toda la custodia representante legal para poder decidir, tomar decisiones, para poder actuar en el proceso, darle a una persona la representación legal en lugar de nosotros, darle nuestro lugar. Es lo que menciona el profesor Sanz. El siguiente, que es el profesor Breuer Carias. Este profesor menciona que la legitimación es lo que activa para la interposición de los recursos administrativos. Está reservada a los interesados que tengan un interés personal, legítimo y directo. Aquí ya menciona claramente una parte que dice: está reservada para los interesados, para los que tienen un interés legítimo, un interés directo con el proceso. Entonces, aquí ya varía un poco en lo que dice el profesor Sanz, es otra teoría. El último, que es el profesor Roberto Dromi, que menciona que en todo recurso intervienen 2 sujetos: la administración pública, quien decide o resuelve el recurso, y la otra parte, que es el administrado, que interpone el recurso. Entonces, como nosotros ya habíamos mencionado, que para nosotros la legitimación va a ser la persona que pueda actuar, que pueda dar inicio a la actuación administrativa en un proceso. Último punto, el artículo 11, donde menciona sobre la acción legítima del administrado. Esto está en la ley número 2341 del 23 de abril del 2002 del procedimiento administrativo boliviano, donde dice que se le atribuye en calidad de administrado interesado a aquella persona, sea individual, colectiva, pública, privada, cuyo derecho su objetivo es que no sea afectado para sí mismo por una actuación administrativa. Entonces se le puede decir administrado a aquella persona que tiene un interés en que no sea afectada para sí.
El siguiente punto, que es el artículo 117 del Decreto Supremo número 27113 de fecha 23 de junio del 2003, del reglamento de la ley número 2341 de procedimiento administrativo, dispone que los recursos solo podrán ser deducidos por quienes invoquen un derecho subjetivo o un interés legítimo de manera inminente, y esto también tiene que tener sus razones. No cualquier persona puede llamar, no cualquier persona puede solicitar un recurso administrativo en cualquier momento. Tiene que tener sus razones el por qué quiere que se le atribuya en calidad de administrado, por qué quiere invocar un recurso administrativo. Entonces, una razón, un ejemplo sería: mi persona está siendo afectada por tal motivo, entonces recurre a las administraciones para solicitar el recurso, y que esto pueda ser refutado, pueda ser revocado, pueda ser anulado. Entonces, solo esas personas pueden solicitar lo que es un recurso administrativo. Tiene que tener razones para hacer aquello. Bueno, como conclusión demostramos que los procedimientos administrativos son definiciones. Cabe mencionar que el procedimiento administrativo es definido como un conjunto de trámites y formalidades que debe seguir la administración en el ejercicio de sus funciones para dictar correctamente un acto administrativo. Y los recursos administrativos se entiende como medio de protección que sirve para defender los derechos frente a la administración. En cuanto a los derechos administrativos, la legislación misma ha desarrollado una serie de principios. Por medio de estas resguardan la protección acerca de los derechos administrativos y ante los administrativos. En esta área, los principios de la jerarquía constitucional, en la que justifica la finalidad del procedimiento administrativo basándose en los principios que tiene el procedimiento administrativo, mencionando las siguientes conclusiones, que es la justificación de la finalidad del procedimiento administrativo, determinadas en el principio de legitimidad objetiva. Este principio, dentro del ámbito administrativo, indica que se debe someter al derecho administrativo a toda la ley constitucional, que se exija su cumplimiento indicada al procedimiento administrativo. Este principio hace ver a las personas que tienen el derecho procesal justo, igualitario, y que también tienen derechos al saber o al porqué, a la causa del debido tiempo que pueda juntar sus pruebas y presentadas para demostrar su inocencia ante las justificaciones judiciales. El principio de gratuidad es un medio de acceso para que todas y todas tengamos una justicia gratuita. Así lo amerita la ley. La justifica, se apoya y se inclina hacia los principios, y mediante estos hace que los casos o procesos legales no sean simplemente medio de generar dinero. El principio de oficialidad se apoya en la impulsión del procedimiento administrativo. Si bien hay impulsos en partes para llegar a cabo del procedimiento, este principio hace, además de impulsar, el no permitir el procedimiento que se realice. Si bien los administrativos no están presentes, se procede a dar continuidad y seguir investigando para reconocer la verdad, llevando al caso más allá del conocimiento formal que según las pruebas se haya presentado. El principio de informalismo se va a favor del administrador, ya que busca eliminar los obstáculos puestos en el procedimiento innecesariamente. Pero para facilitar y ver con claridad hay que buscar un procedimiento sencillo, entendible para todos.
sin demasiada burocracia, buscando la agilidad en el procedimiento y celeridad. Además, se debe pedir sobre informaciones dadas y pruebas demostradas, ya que este principio aplica que el principio in dubio pro octine lo indica en que el caso de la duda se va a favor del acusador. El principio de la eficacia hace más que cumpla los procedimientos con la celeridad, hace que cumpla que sea establecido, que señala que se trata de evitar que los procedimientos se alarguen. Lo que busca es claridad, evitando burocracia y demasiados trámites, mencionando los principios que tiene el procedimiento, por lo cual se erige también, menciona que también los recursos mencionan que se utiliza para los procedimientos. Las partes deben ser de derechos, conocer los puntos a favor y en contra. Cabe mencionar, ya una persona natural, o sea jurídica, puede utilizar el recurso administrativo, debe tener justificación para impugnar una decisión que le afecte a la que se ha sometido de las autoridades. Se puede mencionar que existen distintos recursos para proceder según sea la necesidad administrativa. También podemos recalcar que la ley reconoce 3 clases de recursos administrativos, que son las siguientes: el recurso de la reposición. Este se puede utilizar en caso que ocurriera un fallo y pueda repetir la forma o revocatoria, siempre y cuando éste cumpla una eficacia y su validez jerárquico. Este es requerido cuando no exista una respuesta ante la recipación de la forma. Entonces se acude ante la autoridad superior del grado jerárquico para que revise y lo deje sin efecto. La vía contenciosa administrativa. Aquí se forma en cuenta de las decisiones administrativas, tomando las resoluciones de naturaleza y de la administración. Por último, tenemos las presunciones administrativas de validez y nulidad. Mientras este no haya sido declarado por una autoridad competente, tenemos también una contra de prenuncios, y que esta ley 2341 del 23 de abril de 2002 del procedimiento administrativo boliviano expresa que se atribuye a la calidad administrativa a toda persona que ejerza el poder administrativo.